Bueno, miren, debido a que ayer fue mi cumpleaños número 58, entonces a todo le llega su momento. Entonces, a mí me gustaría ahora y posiblemente una, dos o tres veces más, hablar un poco ya definitivamente sobre mi misión y trabajo en el mundo, para que no quepa la menor duda. ¿Sí se entendió? Entonces, miren, vamos por pasos. El día de hoy solo voy a puntualizar algunos aspectos de esta misión y de este trabajo. Y después, en posteriores reuniones, podemos ahondar en el tema, porque si lo queremos hacer todo de una sola vez, verdaderamente no conviene en lo absoluto. Mejor dejamos apalancados ciertos puntos y luego avanzamos. ¿Sí se entendió? Miren, lo primero que hay que ver es que mi misión y trabajo en el mundo podría resumirse en tres objetivos a lograr. Y luego van a entender por qué. Tres objetivos a lograr. Número uno, el primer objetivo que se busca lograr, que se buscó lograr, todos los tres ya están consumados. El primero de ellos era demostrar que toda la información y el conocimiento espiritual de todos los avatares, salvadores o pasos de la serpiente emplumada o de cualquier otro nombre que se le ponga a la divinidad y que ha sido entregado al hombre, entonces es el mismo conocimiento espiritual. Es decir, lo primero que se buscaba lograr es demostrar que hay un solo conocimiento espiritual entregado siempre por los descensos a la humanidad, y entonces no hay muchos, es uno. Ahora, ¿cómo se sabe algunas de estas informaciones o mensajes terminaron consolidando, construyendo religiones, las principales religiones importantes del mundo? ¿Sí se entendió? Eso es el primer punto importante. Eso ya se logró. Ya lo penetraré y explicaré más adelante también. Luego, en segundo lugar, entonces lo que busqué es unir en matrimonio perfecto el conocimiento espiritual del mundo que ha sido entregado al mundo, reunirlo en comunión perfecta y en matrimonio perfecto con la ciencia. ¿Sí se entendió? Esto es importante entender porque de unos siglos a la fecha, según se ha venido desarrollando la ciencia, vino un divorcio definitivo entre religión y ciencia. Y esto está perfectamente justificado, porque de alguna manera la religión se basa siempre en sistemas de creencia y la ciencia se basa siempre en evidencia que puede ser corroborada por terceros, evidencia que pueden otros corroborar, no nada más creer. ¿Sí se entendió? Entonces, lo que se hizo con el trabajo es volver a desnudar estas religiones del aspecto creencias, ritos y ceremonias, desnudarlo, volverlo a quitar, porque según se fueron formando estas religiones con este conocimiento espiritual, se fueron a su vez rodeando de un sistema de creencias, ¿sí se entendió? Y ritos y ceremonias. Bien, pero entonces, en el segundo objetivo que tuve a lograr, había que desnudar todo este sistema de creencias de las religiones espirituales, todos sus ritos y ceremonias, y recuperar lo que en alguna vez llamé la enseñanza espiritual madre, que está logrado en el primer objetivo. ¿Sí se entendió? Luego, entonces, eso ya se logró. Luego viene un tercer objetivo a alcanzar. Y esto quiere decir que era necesario, desde mi perspectiva, vulgarizar la enseñanza. Lo he estado repitiendo más y más en estos últimos tiempos. Vulgarizar la enseñanza es descender este conocimiento espiritual y entregarlo al público en general no especializado en el tema. Ahorita van a entender más adelante por qué se tiene que lograr ese objetivo. ¿Sí se entendió? Bueno, básicamente son los tres objetivos que me propuse. Número uno, demostrar que la información
revelada al hombre a través de avatares o cualquier otro nombre que se les dé, es el mismo conocimiento espiritual en todos los tiempos y en todos los lugares. Ahí está. 1. Número 2. Entonces, repito, entrar en feliz y final matrimonio o comunión entre espiritualidad y ciencia, porque no se puede hacer comunión ni se puede hacer matrimonio entre religión y ciencia. Ese era el segundo. ¿Sí estamos? Y tercero y último, entonces, vulgarizar la enseñanza, dada de una manera tan simple y sencilla y con palabras tan naturales, que entonces hasta un niño pequeño, no digo pequeñito, pero sí un niño de 10 años, 12 años, puede entender con bastante precisión. Lógicamente un adulto lo puede comprender un poco mejor. Bueno, ahora, ahí viene otro aspecto de lo que vine a hacer. Hagan de cuenta que debido al desahogo de esta misión y de esta tarea, de este trabajo, entonces algunas personas podrían llegar a concebir al que está hablando como, vamos a llamar, el vocero o quinto paso de la serpiente emplumada, que tenía que volver para cerrar el ciclo del quinto sol de 5200 años. ¿Sí se entendió? Entonces, ¿por qué es esto así? Porque el trabajo fue dado en el contexto de 3 puntos importantísimos para las tradiciones de Anáhuac. Número 1, ellos esperaban con certeza absoluta que el paso, el quinto paso o el retorno del vocero, que tenía que cerrar el ciclo de la serpiente emplumada, del quinto sol, entonces tenía que regresar forzosamente, de acuerdo a sus cálculos, ¿no?, en el último catún del calendario maya. Quiere decir 1992-2012. Bien. O en el último ciclo de fuego nuevo, 1987-2039. Esto sucedió así. Todo el desahogo de estos 3 objetivos de los cuales he hablado, ¿no?, los 3 objetivos primeros, se desahogaron y culminaron en el último catún del calendario maya, de 1992 al 2012. Entonces, el tiempo estaba perfectamente ubicado. Luego, entonces, llega el lugar, esto ya lo he dicho antes. El lugar, entonces, es localizado cuando el vocero anterior, hace 1000 años, y que ustedes conocen como Seacatl, Topintzli-Quetzalcóatl, hace 1000 años, entonces cuando habla de esto dice yo volveré, ¿no? Se está hablando la conciencia, no la persona. Entonces volveré, digan a los vecinos de Cholula que estaré nuevamente entre ellos. Entonces localizas inmediatamente el espacio. Ya tienes el tiempo localizado, ya tienes el espacio, pero luego finalmente, y como tercer punto importante, la tradición en las culturas de Anáhuac esperaban a este vocero con el nombre de Xochipilli, ¿ok? Tiene que venir Xochipilli. Xochipilli es un nombre que quiere decir en español príncipe de las flores o flor preciosa. Y ya les he dicho en otro tiempo que entonces el nombre Antonio, mi nombre es José Antonio, mi nombre Antonio tiene varios significados, pero dentro de ellos tiene 3 que son entonces precioso como una flor, flor que se abre y flor. Entonces ahí tienen el asunto, ¿no? Por eso podría en el futuro o en el presente algunas personas considerar que está cumplido lo que se esperaba, ¿no?, que la palabra regresa y se da la nueva enseñanza. Pero les voy a decir algo. En realidad, de momento, conviene más que conciban al que está hablando como un avatar o descenso que viene a cerrar un ciclo mayor. Un ciclo que ustedes conocen como la precesión de los equinoccios y que tiene una duración aproximada cercana a los 26,000 años. ¿Sí se entendió? Y entonces, de alguna manera, ahorita el punto focal en el que está ese ciclo es precisamente en el ecuador o plano de nuestra galaxia, de la Vía Láctea.
Ya hablaré más adelante de lo que implica este ciclo, ¿no? Y para que se le entienda correctamente. ¿Sí se entendió? Entonces, y también explicaré más adelante por qué he dicho ahorita que conviene que me conciban así. Estoy diciendo, bueno, es que conviene que me conciban así. Ya hablaré de eso más adelante y después. ¿Sí se entendió? Pero bueno, ya tenemos entonces la enseñanza desahogada, ya está entregada, ya está revisado y de alguna manera concuerda con el ciclo de la serpiente emplumada, pero insisto, debido a que el conocimiento que aquí se desahogó es el conocimiento espiritual no solo de las tierras de Anáhuac, sino del mundo entero, entonces es importante incluir lo que se hizo en un ciclo mayor que incluya todo el mundo. ¿Sí más o menos se está explicando? Ahora, viene finalmente, ¿qué se puede esperar entonces de esto que se ha dicho y hecho durante todos estos años acá? ¿Qué se puede esperar? ¿Sí se entendió? Se cierra un ciclo y se va a abrir otro. Entonces, lo importante es qué se puede esperar de ello. Pero miren, hoy simplemente puntualizaré lo que era antes y lo que va a ser después. Y entonces ya después, en otras ocasiones, lo podemos profundizar un poco más. Miren, antes, ¿qué teníamos en el ciclo anterior? Este gran ciclo, vamos a ver, o el ciclo de 5.200 años o el ciclo mayor de 26.000. Teníamos una serie de religiones organizadas separadas. Su real razón de ser era lograr el despertar espiritual de sus fieles. ¿Sí se entendió? Pero en lugar de lograr esto, entonces han sido siempre una fuente de conflicto entre los seres humanos y el motivo de guerras sin fin. Entonces no hicieron bien su trabajo y misión. Entonces eso es antes. ¿Qué va a ser después? Después de que esto venga, se cierre el ciclo y aparezca lo que sigue. La humanidad dispondrá de un solo conocimiento espiritual, no de muchos, sin ningún sistema de creencias. Se han desnudado los sistemas de creencias. Entonces ya la humanidad puede estar junta y unida en el objetivo de lograr un despertar espiritual colectivo. ¿Sí se entendió? Luego, en segundo lugar, ¿qué teníamos antes? Entonces, antes teníamos, desde que se desarrolla la ciencia, eso pocos siglos a la fecha, teníamos un divorcio declarado, como ya lo dije, entre religión y ciencia. Ahora un feliz matrimonio, ¿no? Entre conocimiento espiritual y ciencia, debido a que el conocimiento espiritual sí puede ser experimentado por cada uno de nosotros en su vivencia empírica y puedes comunicarlo a otro y ese otro entonces puede corroborarlo en su experiencia. Es corroborable por terceros, no te tienen que creer. Tú dices algo, lo comunicas y el otro lo vive y dice, cierto. Entonces, nada más por el hecho de que lo pudo corroborar, entra dentro de la metodología científica. No te tienen que creer. ¿Sí se entendió? Entonces, ahí tienes ya un conocimiento espiritual en comunión con la ciencia. Y luego, finalmente, ¿qué teníamos antes? Antes teníamos a grupos y grupos de intermediarios entre la palabra que se entregaba y el público en general. Y esos intermediarios o malinterpretaban la palabra, ¿okay? El mensaje, la enseñanza espiritual, o la usaban simplemente para la obtención de poder, riqueza o el control y manipulación de la conciencia humana con fines personales. Eso es lo que teníamos. Grupos de intermediarios, ¿no? Y que para que el hombre pudiera accesar al reino divino, a su naturaleza divina, los intermediarios estaban ahí puestos. Pero entonces yo vengo desde lo más alto y bajo hasta lo más bajo del ser humano, hasta los niños de 10 años, y entonces vulgarizo la enseñanza. Entonces, ¿qué viene después?
tienes una enseñanza vulgarizada que de alguna manera todo mundo puede entender. Por lo tanto, nadie puede atesorar para buscar poder, ni riqueza, ni control de las conciencias. ¿Sí se entendió? Entonces, ahora esa nueva enseñanza vulgarizada pertenece a la totalidad. Los intermediarios desaparecen para siempre. Entonces, están ustedes empezando a entender lo que fue y lo que vendrá. ¿Sí se entendió? Lo que fue es el mundo espiritual matizado y repleto de sistemas de creencias, fuente de conflictos y guerras entre los hombres, intermediario sin fin, dominando a la conciencia humana. ¿Sí se entendió? Y entonces pasamos del otro lado, el después, un parteaguas, ¿entiendes? Vamos a hacer un parteaguas definitivo y decidido. ¿Qué es lo que va a venir? Entonces una humanidad con un solo conocimiento espiritual, como ya lo dije, que de alguna manera estará hermanada en un solo espíritu o en una sola voluntad de buscar un despertar espiritual colectivo, ¿sí? Y finalmente lograr su ascensión espiritual hacia regiones elevadas de ser. Eso es lo que teníamos antes, eso es lo que vamos a tener mañana. Entonces, esto ya sucedió. Deben, como siempre, ser pacientes conmigo. Yo me doy a entender en todo lo que quiero, pero necesito tiempo. Ahorita nada más apuntalé algunos puntos que considero importantes. Ya los iremos poco a poco desahogando y penetrando para que vean lo importante que es esto y la trascendencia tan grande que tendrá para la humanidad en el futuro. Será verdaderamente un cambio actual, inimaginable. Inimaginable. ¿Sí se entendió? Hagan de cuenta que la humanidad ha peleado desde siempre por dos cosas: creencias religiosas y dinero. Le encantan las dos cosas. Entonces, eso terminará. Por el dinero, también cuando haya el conocimiento espiritual, esta ambición desmedida por el dinero, entonces también será liberada dentro del ser humano. La irá soltando, ¿se entiende? Porque de alguna manera el valor cambia. Actualmente el valor atrás, en la época de atrás, el valor está en la adquisición de poder y de riqueza. Ese es el valor importante, por encima del hombre y por encima de todo. Y entonces en lo nuevo, el valor va a estar en otra parte, en el despertar espiritual propio y de tus hermanos y tus semejantes. ¿Sí se entendió? Puede ser una jornada de tal naturaleza que la humanidad actual ni siquiera sospecha e imagina. Porque son tropiezos tras tropiezos tras tropiezos en relación a conducir a la humanidad hacia su divino origen, tal y como estaban las cosas atrás. ¿Sí está explicado? Entonces, bueno, sean pacientes conmigo, me seguiré dando a entender. Entonces, en las próximas oportunidades penetraré y se van a dar cuenta de la importancia que tiene lo que hoy he dicho acá. Lo que hoy he dicho acá es importante. Conviene que conciban al que está hablando como el avatar o descenso que ha venido a cerrar un ciclo mayor que ustedes conocen como la precesión de los equinoccios, con un periodo de duración de cerca de los 26.000 años. Conviene. Ya explicaré por qué estoy diciendo estas palabras. ¿Sí se entendió? Muy bien. Pues entonces, sin que me hagan ninguna pregunta más, van a juntar sus manitas y entonces vamos a pasar directamente a una meditación